¿Y si te dijera que cada vez que te acuestas con ella, no estás buscando placer, sino repitiendo tu propia condena? No es una exageración, es un ciclo, uno que Nietzsche llamó el eterno retorno. La idea de que todo lo que haces se repetirá infinitamente, como una rueda que gira sin fin. ¿Y qué haces tú? Te lanzas a los mismos brazos, los mismos cuerpos, los mismos vacíos, con la esperanza absurda de que esta vez sea distinto. Pero nunca lo es. Porque no se trata de ella. Se trata de ti, de tu incapacidad de aprender, de tu compulsión por repetir el dolor disfrazado de placer. Ella es solo el espejo en el que te miras, una y otra vez, sin darte cuenta de que lo que te destruye no es su cuerpo, sino tu decisión de entregarte a él sin conciencia. Cada noche que pasas con alguien que sabes que no te nutre, estás firmando un pacto con tu miseria. Estás diciendo, acepto volver a este lugar. Porque el deseo, cuando no es cuestionado, se vuelve una condena. Y tú, que creías estar buscando amor o conexión, solo estás cavando más profundo el pozo donde llevas años cayendo. Ella no tiene que destruirte activamente. No necesita gritar, ni traicionarte, ni romperte el corazón de forma teatral. Basta con que exista en tu vida como lo ha hecho, como una constante que regresas a pesar de saber que te hace daño. Nietzsche entendía que el infierno no es el sufrimiento en sí, sino repetirlo eternamente sin aprender. Esa es tu situación. Dices que no puedes evitarlo, que hay algo en ella que te atrae irremediablemente, pero no es ella. Es lo que proyectas sobre ella. Es el mito que has construido alrededor de su piel, de su voz, de su cuerpo. La mujer con la que te acuestas representa todo lo que no has querido enfrentar en ti mismo. Tus vacíos, tu necesidad de validación, tu dependencia disfrazada de pasión. Y mientras no lo veas, seguirás cayendo. No por amor, sino por inconsciencia. Porque repetir lo mismo esperando resultados distintos no es solo ingenuidad, es autodestrucción. Y ella, consciente o no, es el vehículo perfecto para ese castigo que te impones una y otra vez. No estás durmiendo con una mujer, estás durmiendo con tu herida. Y cada noche que lo haces, esa herida sangra un poco más. Te dices a ti mismo que esta vez será diferente, que ya no estás tan enganchado, que puedes controlar lo que sientes, pero basta un mensaje suyo, una mirada, una noche juntos, y todo lo que creías haber sanado se derrumba como un castillo de arena bajo una ola conocida, porque no has sanado, solo has postergado el encuentro con tu verdad. Nietzsche escribió que el hombre es un ser condenado a repetir, porque teme enfrentarse a su propia libertad. Y tú repites, no porque ella sea irresistible, sino porque tú temes estar solo contigo mismo. Temes quedarte sin esa fuente de dopamina, sin esa ilusión de amor, sin ese drama que te da una falsa sensación de vida. Ella no es una mujer, ella es tu anestesia. Y como toda anestesia, llega un momento en que deja de hacer efecto, y el dolor regresa multiplicado. Te has convencido de que el sexo con ella te libera, pero en realidad te encadena más. Porque cada orgasmo sin amor, cada beso sin verdad, cada caricia que oculta una herida, es un nuevo eslabón en la cadena que tú mismo has construido. Te estás destruyendo lentamente, no con cuchillos, sino con piel, con deseo, con repeticiones sin alma. Y cada vez que crees que es la última, te mientes con más fuerza que antes. Y lo más trágico es que tú lo sabes. Sabes que no te hace bien. Sabes que esa relación, si es que puede llamarse así, solo te arrastra más abajo. Pero te aferras, te justificas, te dices que hay química, historia, intensidad, palabras vacías para no admitir la verdad. Tienes miedo, miedo a romper el ciclo, miedo a mirar hacia atrás y ver cuántos años llevas girando en la misma espiral. Nietzsche hablaba del eterno retorno no solo como una teoría metafísica, sino como una pregunta ética. ¿Vivirías esta vida una y otra vez, tal como la estás viviendo? Y si la respuesta es no, entonces hay algo profundamente equivocado. ¿Volverías a acostarte con ella sabiendo todo lo que te cuesta? ¿Volverías a dejar que su cuerpo dicte tu estado emocional, tu paz, tu energía vital?
Si lo haces, entonces estás eligiendo tu ruina, no por ignorancia, sino por cobardía. Porque enfrentarse a uno mismo requiere una valentía que pocos tienen. Es más fácil regresar al calor del cuerpo conocido, aunque queme. Es más fácil repetir la historia que aprender una nueva. Pero todo lo que es fácil suele salir caro. Y tú lo estás pagando con tu vida, con tus proyectos rotos, con tu autoestima desgastada. Ella no te está destruyendo. Tú te estás destruyendo cada vez que eliges repetir. Y mientras repites, también te fragmentas. Te divides entre el que sospecha la verdad y el que finge no verla. Te conviertes en un actor dentro de tu propia vida, representando el papel de alguien que lo tiene bajo control, mientras por dentro te hundes en contradicciones. Ella no necesita controlarte. Basta con que sepa que tú regresarás. Que no importa cuántas veces digas basta, siempre hay una grieta en tu determinación por donde se cuela el deseo. Nietzsche sostenía que lo que más teme el hombre no es el sufrimiento, sino el vacío. Y tú has preferido el sufrimiento conocido a la incertidumbre de estar solo, porque en el fondo crees que sin ella no hay nada, que el silencio será insoportable, que la cama vacía te va a gritar cosas que no quieres oír. Entonces vuelves, y cada vez que vuelves, ella gana poder y tú lo pierdes. No porque ella sea más fuerte, sino porque tú renuncias al tuyo. Porque no has entendido que el deseo no es amor, y que el placer sin propósito es una forma de esclavitud. Has confundido intensidad con conexión, dolor con profundidad, sexo con significado. Pero no hay nada profundo en repetir lo que ya sabes que te rompe. Es solo miedo maquillado de pasión. Y el miedo nunca construye nada. Llega un punto en el que el cuerpo empieza a hablar lo que tú callas. Te sientes agotado, vacío después de cada encuentro. No es el cansancio físico, es algo más denso, una sensación de que te han arrancado algo, aunque voluntariamente lo hayas entregado. Nietzsche hablaba del desgaste del alma que vive sin dirección, del ser humano que no se atreve a decir no a lo que lo arrastra. Eso eres tú, un alma desgastada por la repetición, porque dormir con ella no es solo una decisión del cuerpo, es un voto inconsciente de lealtad a tu parte más rota. Y lo sabes. No es que ella tenga un poder místico sobre ti, es que tú la has investido con ese poder. Le diste acceso a tus ruinas, a tus heridas, y ahora no sabes cómo cerrarle la puerta sin que duela. Pero va a doler, inevitablemente. Lo que nunca te dicen es que sanar no es un proceso limpio ni elegante. Es brutal. Es decidir que el placer inmediato no vale lo que cuesta a largo plazo. Es mirar la cama vacía y no llenarla con cualquier cuerpo. Es aguantar la abstinencia del alma, el temblor del deseo sin respuesta. Pero solo desde ese lugar puedes empezar a elegir de verdad y dejar de ser un esclavo de tus impulsos, de tus repeticiones, de esa mujer que, aunque no te odia, no sabe amarte. La búsqueda de esa conexión, de ese calor que ella te ofrece, no es más que el síntoma de una herida más profunda. Tu incapacidad de estar solo. Nietzsche, con su brutal honestidad, ya advertía que el hombre moderno teme más el vacío que el dolor. Y tú, que te sientes tan libre, acostándote con quien quieres, eres en realidad el más esclavo de todos. Esclavo de la dopamina, de la costumbre, de la creencia absurda de que el sexo es la única forma de sentirte vivo. Ella te dio eso, sí, un chispazo de vitalidad efímera que te hacía olvidar por unas horas lo que te carcome por dentro. Pero ese chispazo es una droga. Y como toda droga, exige una dosis cada vez mayor para lograr el mismo efecto. Así te encuentras, escalando una montaña de placeres vacíos, con la esperanza de que en la cima encuentres la plenitud. Pero solo hay más vacío, y más ganas de repetir. Es una condena autoimpuesta, un purgatorio de repeticiones sin fin. Y ella es la sacerdotisa de ese ritual, una figura que te atrae magnéticamente porque encarna tu propia incapacidad de decir basta. La mujer con la que te acuestas no te está destruyendo con malicia, sino con la pasividad de tu propia debilidad. Y esa es la forma más cruel de destrucción. Y entonces, en el silencio de las madrugadas,
cuando el placer efímero se desvanece y la soledad golpea con fuerza, te enfrentas a la verdad, la que Nietzsche te susurraba al oído. Si esta vida se repitiera eternamente, ¿la elegirías? Y la respuesta, en ese instante de lucidez brutal, es un no rotundo. Un no que resuena en cada célula de tu cuerpo, en cada latido de tu corazón. Porque sabes que estás atrapado en un ciclo que te consume, que te vacía. La mujer con la que te acuestas ya no es una amante, es un símbolo de tu propia autodestrucción. Un recordatorio constante de tu falta de voluntad para romper con lo familiar, con lo cómodo, aunque sea letal. Ella es el eco de todas las veces que te has fallado a ti mismo, de todas las promesas que no cumpliste, de todos los caminos que no tomaste por miedo, y el peso de esa verdad es insoportable. Pero es también la única forma de empezar a liberarte, porque solo cuando miras al abismo de tu propia repetición, solo cuando te das cuenta de que la próxima vez será igual a la anterior, solo entonces puedes encontrar la fuerza para dar un paso distinto. Y ese paso, amigo mío, es el verdadero acto de rebeldía contra el eterno retorno que Nietzsche planteó. Es decir, no a la condena, y sí a la posibilidad de una nueva existencia. El verdadero cambio no sucede de la noche a la mañana, ni con una epifanía repentina. Es un proceso lento y doloroso, un desprendimiento de esa piel que creías tuya, pero que solo te asfixiaba. Es entender que la libertad no es hacer lo que quieres en cada momento, sino tener la fuerza de no querer lo que te destruye. Nietzsche, en su visión radical, te desafía a amar tu destino, pero eso solo es posible cuando tu destino no es una condena autoimpuesta. Y tú, que te has arrastrado por el fango de la repetición, empiezas a sentir la urgencia de crear un destino distinto. Ya no buscas en el cuerpo de ella, ni en el de nadie más, la solución a tu soledad. Empiezas a entender que la autenticidad es el único camino, y que esa autenticidad no tolera las mentiras que te cuentas a ti mismo para justificar la inercia. Es un proceso de desintoxicación del alma, de aprender a soportar el vacío, de reconstruir tu propio valor sin depender de la validación externa. Y en esa soledad autoimpuesta, en esa abstinencia del alma, descubres una fuerza que nunca supiste que tenías. Una fuerza que te permite mirar hacia atrás sin resentimiento, pero con la firmeza de saber que esa puerta, la de tu autodestrucción, está cerrada para siempre. Y así, llegado a este punto, no te conviertes en una seta insensible al placer, sino en un hombre libre, libre de la compulsión, libre de la repetición. La mujer con la que te acostabas, esa que en su momento parecía destruirte, ahora se convierte en un catalizador para tu despertar. Ya no la culpas. Comprendes que ella fue un reflejo, una lección en carne viva sobre el eterno retorno de Nietzsche. Entiendes que cada repetición de dolor, de vacío, de insatisfacción, era una oportunidad perdida para aprender y elegir diferente. Ahora, cuando miras atrás, no hay arrepentimiento, sino un agradecimiento amargo por la brutal honestidad de ese ciclo, porque fue al tocar fondo en esa relación, al ver la repetición sin fin, que finalmente encontraste la fuerza para detener la rueda. Y esa es la verdadera voluntad de poder, la capacidad de moldear tu propio destino, de no ser arrastrado por impulsos ciegos, de elegir tu propia verdad. Ya no buscas que nadie te complete, porque sabes que la completitud reside en ti. Y si un día decides compartir tu vida, será desde la plenitud, no desde la carencia. No será por miedo a la soledad, sino por el deseo genuino de construir algo auténtico. Porque has comprendido que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de transformarlo en sabiduría. Y en eso, ella, sin saberlo, te dio la lección más valiosa. Pero la verdadera maestría no reside en evitar la tentación, sino en reconocerla sin sucumbir a su poder. Nietzsche nos confronta con la idea de que la vida, con sus alegrías y sus dolores, se repetirá eternamente. La pregunta crucial es, ¿cómo deseas vivir esa repetición? ¿Atado a cadenas invisibles de deseo y compulsión, o como un espíritu libre que elige su camino con plena conciencia? Acostarte con alguien que sabes que te destruye es una elección, una y otra vez. No es destino, no es una fuerza sobrenatural que te arrastra. Es tu propia voluntad, aunque mal dirigida,
la que te lleva de vuelta al mismo lecho de sufrimiento. La liberación comienza cuando asumes la responsabilidad total de esa elección, cuando dejas de culpar al otro, a las circunstancias, a la química inexplicable. Eres tú quien abre la puerta, quien tiende la mano, quien decide una vez más probar el veneno disfrazado de néctar. Y cada vez que lo haces, fortaleces ese patrón, haces más profundo el surco de la repetición. La posibilidad de romper el ciclo no está en encontrar una nueva persona que te salve, sino en salvarte a ti mismo de la necesidad de esa falsa salvación. En aprender a encontrar valor y plenitud en tu propia compañía, en construir una vida tan rica y significativa que la promesa efímera de un placer destructivo palidezca en comparación. Esa es la verdadera transmutación nietzscheana, transformar la maldición del eterno retorno en la bendición de una elección consciente. Al final, la experiencia de haberte acostado con quien te destruía no tiene por qué ser una condena perpetua. Puede transformarse en una valiosa lección, en un punto de inflexión que marque el inicio de una nueva etapa. Nietzsche hablaba de la necesidad de superar el nihilismo, de encontrar sentido incluso en la ausencia de un orden trascendente. Y tú puedes encontrar ese sentido en la reconstrucción de tu propio ser, en la creación de una vida que refleje tus valores más profundos en lugar de tus miedos más arraigados. La cicatriz de esa relación permanecerá, sí, como un recordatorio de la fragilidad humana y de la fuerza del deseo. Pero no tiene por qué ser una herida abierta. Puede convertirse en una marca de sabiduría, en la prueba de que fuiste capaz de enfrentar tu propia oscuridad y emerger de ella fortalecido. El eterno retorno ya no será una amenaza, sino una invitación constante a examinar tus elecciones, a preguntarte si estás viviendo la vida que realmente deseas repetir. Y con la conciencia adquirida, con la voluntad templada por el sufrimiento, tendrás la capacidad de responder afirmativamente. La mujer que en un momento representó tu perdición puede, paradójicamente, convertirse en un símbolo de tu liberación. No por lo que ella fue, sino por lo que su presencia te obligó a confrontar en ti mismo. Y esa confrontación, ese encuentro brutal con tu propia verdad, es el primer paso hacia un nuevo comienzo, un ciclo diferente, elegido conscientemente y vivido con autenticidad.